Excelente, Fabián. Quiere decir que sí se está oyendo. Vamos a empezar con la clase. Ah, mira, no. Ahora lo conecto. Buenas. Buenas. Entonces vamos a iniciar ya con la clase de hoy de reposición, la primera. Estamos en estos ejemplos, en los 2.7. Considere la siguiente función definida a trozos, f de x igual a 3kx entre x más 5 si x es menor que 2 y 3 más 5x si x es mayor que 2. Y dice aquí la pregunta, ya el valor del parámetro k para que el límite de f, cuando x tiende a 2, de f de x exista. Entonces no sé si quieren que lo hagamos aquí siguiendo esto o nos vamos a la pizarra para detallar la solución de este ejercicio. Ustedes me dicen. No, yo prefiero pizarra. Pizarra, ok. Pues vámonos a la pizarra. Profe, ¿tiene Dígame. mucho de comenzado? ¿Tiene mucho de qué? De haber empezado la clase. No, hombre, estamos empezando apenas. Ah, bueno. Ok. Les iba a proponer que no hiciéramos receso para poder salir antes, ¿les parece? ¿Ahí? Sí. Ok. Entonces, aquí estamos en la definición a trozos. Voy a aprovechar para conectarle el WhatsApp para pasarle las soluciones de una vez. Entonces, ahora sí. Dice aquí el ejercicio. ¿Están viendo el ejercicio en la pantallilla? Sí. Sí. Ok, dice, considere la siguiente función definida a trozos, f de x igual a 3kx entre x más 5 si x es menor que 2 y 3 más 5x si x es mayor que 2. Dice, hallar el valor del parámetro k para que el límite cuando x tiende a 2 de f de x exista. Entonces, pese que exista, tenemos que primero visualizar la siguiente situación. Estamos alrededor del número 2. Vamos a tener dos vecindarios. Uno que es 2 por la derecha y otro que es 2 por la izquierda. Estos son los números que son menores que 2 y estos de acá son los números que son mayores que 2. Entonces, teniendo eso presente, vamos a buscar los límites laterales para que ese parámetro K me permita que el límite exista. Y ese parámetro K simplemente lo tengo que hacer, tengo que averiguarlo. Profe, Dígame. buenas tardes. Profe, Buenas es que, tardes. bueno, ahí me tocó trabajar. Yo esperaba que no, pero me tocó trabajar. Señor. Pregunta, ¿la clase va a quedar grabada? Sí, la estoy grabando, la clase queda grabada y la asistencia está dada para todos, no hay ningún problema. Ah, ok, profe, se lo agradezco montones. Es que sí, me tocó trabajar hoy. Sí, no, el otro fin de semana me toca a mí, entonces tengan paz. Ok, bueno, profe, no lo interrumpo más, gracias. No hay ningún problema. Este límite lateral izquierdo, el límite lateral derecho, tienen que ser iguales entre sí para que el límite exista. Entonces, si hago eso, me va a dar que el límite lateral izquierdo para nuestro ejercicio este es el lateral izquierdo, los menores que 2, y los mayores que 2 son el límite lateral derecho. Entonces, el límite lateral izquierdo está conformado por 3kx entre x más 5, y les vamos a pedir que sea igual al límite lateral derecho de un
3 más 5x. Y aquí hay alguna pregunta para revisar, porque alguien está preguntando algo en el Teams. Dice, pueden pasar el link, no pueden ingresar. Buenas tardes. Vamos a ver si me deja hacer eso. Aquí está, copiar vínculo. Me llegó ahí al grupo de WhatsApp el link. Sí, profe, sí llegó. Sí llegó, ok. Y voy a ponerlo ahí también en el otro. En el Teams. Está por los dos lados ahí para que se conecten. Ok. Pero me disculparan que tuviera que hacer eso un momentito, me estaban preguntando. Entonces, el límite cuando x tiende a 2, por la izquierda, esta es esta parte de la función 3kx entre x más 5, y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 3 más 5x. Y entonces aquí simplemente lo que hacemos es sustituir la x a ambos lados por el número 2. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, de un 3k por 2, entre un 2 más 5. Y del otro lado tenemos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, de un 3 más 5 por 2. Entonces 3 por 2 son 6 en k, 5 más 2 son 7. Del otro lado tenemos un 3, 5 por 2 son 10. Del lado derecho es un 13. Entonces tengo que buscar cuando 6k entre 7 es igual a 13. Eso va a ocurrir cuando yo espejo el k. Entonces lo que hago es multiplicar a 13 por 7. Le hago la operación inversa. El 7 está dividiendo, lo paso a multiplicar. Y el 6 que está multiplicando, lo paso a dividir. El k que hace eso, entonces simplemente es igual a 91 sextos. En ese momento, el límite existe porque a ambos lados me va a dar 13 el resultado. Eso es lo que significa que el límite exista. Que el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo son exactamente iguales. ¿Estamos bien? Pero se puede bajar un toquecito ahí la pantalla donde quedó el final, por favor, del ejercicio. Sí, claro. Lo voy a pasar. Ahí. Correcto. ¿Qué pasó ahí para que diera 3 más 10 en esa parte? Esos 3 y ese 10, ¿de dónde salieron? Ese 3 y ese 10 salió de sustituir la X, A 5 por 2, la 10 y el X 3. Ok, ok. por el número 2. 5 por 2, 10 y 10 más 3 son 13. Ok, ok. Profe, entonces sustituye antes de un lado, digamos, por así decirlo. Sí, se sustituyen los dos lados por la X. La X se sustituye por el número 2 aquí y aquí. Vean aquí donde está cambiada también. Pero lo que me refiero es soluciona antes los dos, uno de los dos lados antes de despejarla acá, digamos. Es Obviamente que sí, porque yo necesito un valor numérico.
La K aquí se está comportando como una incógnita que yo debo buscarle cuál es el valor exacto de ella. Entonces, siempre que sí se pueda despejar, digamos, ahí sí daría. eh, Toda esa operación, sí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Ok, Sí, ok. profe. Ok. Pues voy a pasarles la solución de ese ejercicio. Ok. Vamos a ver el siguiente ejercicio, a ver si es de los mismos definidos a trozos. Ah, no, estos son más vacilones. Voy a traérmelos para acá porque es la parte teórica. Don Jorge Escalante tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna duda? Parecerá que no me oye. O yo no lo oigo a él. No, no te logro escuchar, Jorge. Sí, está bien, no hay ningún problema. Que escriba la duda. Pero un momentito, a ver. Ya volví. Hice en el despeje de K, lo que se hizo fue igualar los dos límites y luego hacer las operaciones matemáticas hasta factorizar. Así se comprueba que tienen los límites iguales en todos los casos. Es sí y no, porque en este ejercicio fue fácil despejar la K. Ahorita nos vamos a ir a la parte
de la teoría para que ustedes vean que pueden ocurrir otras cosas. Entonces, esa es la parte que sigue. En este límite sí era más fácil hacerlo así, pero hay límites que no se comportan así de manera tan especial. Hay algunos que requieren un poquito más de trabajo, entonces los voy a poner para que vean. Me avisan si están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, ok. Vean estos ejercicios. Dice, cálculo de límites por simplificación algebraica. Dice, en algunos casos, al evaluar por sustitución directa el límite de una función algebraica, se llega a la forma indeterminada 0 sobre 0. Es posible calcular este tipo de límites mediante la obtención de una función equivalente a la original, salvo en el valor que genera la forma indeterminada. Ejemplo 2.8 dice, calcule si existe el límite cuando x tiende a un medio 4x al cuadrado más 4x menos 3 entre 8x a la 3 menos 6x cuadrado más 6x. Observe que el límite conduce a la forma indeterminada 0 sobre 0, de modo que no se puede evaluar por sustitución directa. Si empleamos la factorización en el numerador y en el denominador de la función evaluada, se obtiene lo siguiente. Y aquí es donde les hago la pregunta. Nos vamos a la pizarra para ver cómo es que se factoriza esta parte o se las explico así nada más. Yo creo que Lo lo enseño. En en la la pizarra. pizarra. claro. Pizarro. Pizarra mejor, profe. Ok. Entonces vamos a irnos a la pizarra. Y aquí ya en este caso nos vamos a dar cuenta que no necesariamente los límites son tan directos y tan sencillos como los de esta primera parte del curso, ¿verdad? Entonces voy aquí a darme este ejercicio para allá. Entonces aquí dice, calcule si existe el límite cuando x tiende a un medio de 4x al cuadrado más 4x menos 3 entre 8x a la 3 menos 6x al cuadrado más 6x. Entonces lo que hacemos aquí es factorizar. Entonces vamos a factorizar por aparte al numerador. Aquí puedo utilizar varias estrategias. Puedo utilizar la calculadora o puedo utilizar la factorización por inspección. Aquí son 2x por 2x y 3 por 1. Si multiplico en cruz, 2x por 1, 2x. Si multiplico en cruz, 3 por 2 son 6. Perdón. 6x. Pero noten que el resultado que debo obtener es el resultado del centro. Eso tiene que ser 4x. Eso ocurre solamente si el 2x es negativo. Porque a 6 le quito 2, me quedan 4. ¿Cuál era el negativo? Entonces está aquí abajo. Y aquí arriba es positivo. Entonces este polinomio está factorizando como un 2x más 3 por un 2x menos 1. Quiere decir que aquí yo estoy calculando el límite cuando x va para un medio. Y el numerador ya lo tengo factorizado de la forma 2x más 3 por un 2x menos 1. Ahora me voy a factorizar al denominador. Entonces voy a tener un 8x a la 3 menos 6x al cuadrado más x. Aquí puedo factorizar primero a la x, que es el factor común, para bajar en un grado el grado del polinomio. Entonces aquí sería grado 2, aquí sería grado 1, y la última que dice x simplemente sería el número 1, ¿verdad? Porque x entre x, eso es 1. Y aquí sí, debo de buscar por inspección el resultado que lo factoriza. Entonces vamos a buscarlo. Entonces aquí podríamos tener, para el caso del 8, un 4 por 2.
En el caso del 1, va a ser un 1 por 1. Y multiplico en Q 4 por X, 4X. Y 2X por 1, 2X. Pero resulta que voy a obtener un 6 negativo. Entonces, todos estos eran negativos. Por lo tanto, entonces, este polinomio está factorizándome en la forma X, 4X menos 1 y 2X menos 1. Entonces, eso lo puedo poner aquí en el denominador. X, 4X menos 1 y 2X menos 1. El paso que sigue es simplificar los factores que son iguales, porque están arriba y abajo. Entonces, en este caso sería el 2X menos 1. Eso me lleva a calcular el límite con esta expresión algebraica. El límite cuando x va para un medio de un 2x más 3 entre un x por 4x menos 1. Y entonces aquí quedaría 2 por un medio más 3 y en el denominador sería un medio por 4 por un medio menos 1. Entonces básicamente tendríamos 2 por un medio, eso es 1, más 3. Y aquí tendríamos un medio. 4 por un medio son 2 menos 1. 3 más 1, 4. Y un medio por 1 es un medio. Recuerden que todo va a otro número y hay un 1, entonces 4 por 2 son 8. Y 1 por 1 es 1. El resultado de ese límite es el número 8. Vea que inicia como una forma indeterminada, pero se puede calcular de manera más directa haciendo esta factorización y simplificación. ¿Lo vieron? Pero esa parte Sí, profe. del 2x más 3 y los que tachó, digamos, eso ¿cómo lo acomodo? ¿De dónde salieron? Esos salieron de las factorizaciones. Vean que aquí están las factorizaciones. Vean que yo las hice porque aquí por aparte un momentito. Aquí está esta Ajá. del numerador y esta es la del denominador. Ok, esa es la otra parte. Ajá. Entonces eso, que estas van arriba, 2x más 3 por 2x menos Ok. 1. Y abajo va x por 4x menos 1 por 2x menos 1. Simplifican los dos factores iguales, 2x menos 1. Ajá, sí, pues sí, pueden ser iguales. Ok. Ajá. Y sustituyó x, ¿verdad? Que es un medio. Exactamente. Pero eso porque lo hice o porque ¿dónde lo sacó? Es que no vi Que esa estaba parte. en el límite. Vea que Ok. yo aquí en esta parte trabajo con el valor límite, ¿verdad? No lo... Vamos a ver dónde está. Ahí está el cursor. Este valor un medio es el que yo voy a sustituir en la X cuando ya lo tengo todo para evaluarlo. Aquí Ujú. está la sustitución de X por un medio, porque ese es el valor límite que me están preguntando en especial. Por eso tengo que sustituirlo en vez de la X. Y a ver qué da. En O este sea, caso, pero ese valor un medio ya venía, digamos, fue el que, sí, yo sé ya que, o es sea, yo el, sé que, es el valor dado. ok, sí, sustituirlo sí es lo más fácil. Pero, o sea, me imagino que viene en la parte chiquitica que no se ve. Ah, exactamente, pero ya le paso el ejercicio para que lo vean. Ok. Y ahí pasé el ejercicio para que lo vean.
Pero estamos en el ejemplo 2.9 ahora. Y vean este otro límite, calcule si existe límite cuando x va para 7. Pero ahora me fregaron, ya no es un polinomio, sino que tengo unas raíces. 2 menos raíz cuadrada de x menos 3 entre x cuadrado menos 49. La x, si yo la sustituyo por 7 en el denominador, quedaría 7 al cuadrado, que son 49, menos 49 es 0. La división por 0 no está permitida. Entonces aquí a la fuerza tengo que racionalizar. Y voy a tener que racionalizar al numerador. Pero recuerden que lo que se cambia siempre es el signo que está fuera de la raíz. Si está en menos, lo paso a más para tener la tercera fórmula notable. Cambiándolos así como están, entonces ahora sí. Con la fórmula notable en el numerador, voy a tener la regla, la tercera fórmula notable, que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. El denominador se mantiene, pero aquí puedo ir factorizando. X al cuadrado menos 49, tercera fórmula notable. Si no se acuerdan de la fórmula notable, de aquí está. Me va a factorizar como un x menos 7 por un x más 7. Y el producto por 2 más raíz cuadrada de x menos 3. Ya el denominador está totalmente factorizado y listo para simplificar. Vamos a trabajar al numerador. Me queda límite. Cuando x va para 7. De 2 a la 2, que son 4. Una raíz cuadrada muere con un cuadrado. Entonces me queda x menos 3. Y en el denominador me queda x menos 7 por x más 7 por 2 a raíz cuadrada de x menos 3. Que eso es igual al límite cuando x va para 7. Y un 4 menos x más 3. Entre un x menos 7, x más 7, por el 2 más raíz cuadrada de x menos 3. Aquí queda solamente para sumar el 4 más 3 en el numerador. Entonces me queda el límite cuando x va para 7 de un 7 menos x. Ahora tengo el paréntesis de x menos 7, x más 7. Y todo lo con la raíz. 2 más raíz cuadrada de x menos 3. La diferencia que hay entre el factor del numerador y el factor del denominador es un simple signo. Entonces, ¿cómo lo hace uno para que... Lo sacan. Ajá, lo saca factor común. Pero lo que quiero es para poderlo juntar. Entonces me queda el límite cuando x va para 7. Y sacamos el menos en el numerador. Entonces me queda x menos 7. Y en el denominador tengo los dos factores. Ese es x menos 7 por x más 7 por 2 más raíz cuadrada de un x menos 3. Y ahora sí, en este momento, el factor del numerador y el denominador son exactamente iguales. Lo simplifico y me queda el límite cuando x va para 7 de un menos 1 entre un x más 7 por un 2 más raíz cuadrada de un x menos 3. Y ya en este momento, y ahora sí puedo sustituir las x por el número 7. En el denominador me quedaría un 7 más 7 y un 2
más 7 menos 3. Esto sería un menos 1. Y en el denominador 7 más 7 son 14. Y 7 menos 3 son 4. La raíz cuadrada de 4 son 2. Entonces me queda menos 1 entre 14 por 4. Que eso es 4, 8, 1, 4. Menos 1 sobre 48. Esa sería la solución de este ejercicio. Pero entonces sacó el 2 más 2. La raíz cuadrada de 4. 7 menos 3 son 4. La raíz cuadrada de 4 son 2. Quedan 2 más Ok. 2. Eso. Justo. Profe, menos 1 sobre 48. Sí. Ah, bueno, no. 4 por 4 es 16, perdón. Estaba pensando en el resultado de la lotería, perdón. Me encantaría que fuera ese número, pero no. 4 por 4 son 16. Llevo una, 4 por 1, 4 y una que lleva 5. Menos 1 sobre 56, ese es el resultado. Vamos a pasarles el resultado de ese. Listo. Vamos a ver si hay un ejemplo 2.10. Sí, sí hay un ejemplo 2.10 y este ejemplo sí está bonito. Es un ejemplo vacilón. Profe, pregunta, ¿hoy quedaría el portafolio de tarea o hasta el lunes? No, hasta el lunes. Hoy es de reposición. Ay, gracias. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos que factorizar. El problema es cuando x tiende a 1, arriba da 0 y abajo también da 0. Entonces, vamos a mirar. Serían 3x menos x a la 3 menos 2. 3 de grado 3. Espérate. Que este polinomio se las trae factorizarlo. Este polinomio tenemos que hacer uso del teorema del factor. Entonces debo de buscar los divisores del número 2. O sea, de este de acá. El 1 y el 2. Positivo y negativo. Divisores del menos 1. El menos 1 es este de acá. Sería más menos 1. Profe, consulta. Ahí Sí. donde va menos 3x a la 3 más 3x menos 2, no habría que poner, digamos, el del x a la 2, como para De eso ya completar. ahorita lo vamos a hacer cuando estemos en la división sintética. Sí. Aquí recuerden que los posibles ceros de este polinomio están en la división de estos dos. La división de los divisores de 2 y los divisores del menos 1. Sea el más menos 1 y el más menos 2 divididos entre el más menos 1. Que bien vuelven a ser ellos mismos, más menos 1 y más menos 2, porque la división por 1 es repetitiva en esa parte. Entonces, ahora sí, para ver quiénes son los ceros, nos vamos a hacer división sintética.
Entonces ahora sí, lo que decía el compañero, menos x a la 3 más 0x al cuadrado más 3x menos 2. Voy a sacar solamente los coeficientes numéricos. Para nuestro caso sería el menos 1, el 0, el 3 y el menos 2. Empezamos con el número 1. Menos 1 por 1 es menos 1. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. 3 menos 1 son 2. 2 por 1, 2. Menos 2 más 2 son 0. Entonces, encontramos un posible 0 en el número 1. Vamos a probar el menos 1, a ver qué pasa con el menos 1. Menos 1 por 1, 1, menos 1 más 1, 0, 0 por menos 1, de 0, no, el menos 1 no sirve. Entonces, para este ejercicio, el menos 1 no sirve. El residuo no es 0. Dígame. Pues creo que es el menos 2 el que sigue, creo. El menos 2, vamos a ver. Bajo el menos 1, menos 2 por menos 1 son 2. 2 menos 1 es 1, 2. Ah, sí, mira, menos 2, 0. Ah, bueno. Entonces, este es de la línea del grado 3. Esta es la línea del grado 2. Esta es la del grado 1. Este factor de acá abajo es el menos x más 1. Entonces, si yo veo la factorización, aquí sería un x menos 1, un x más 2 y un menos x más 1. Esa es la factorización del numerador. Entonces va a ser el límite cuando x va para 1. Y en el numerador quedan entonces los factores. X menos 1, x más 2 y menos x más 1. X menos 1, x más 2, menos x más 1. Menos x más 1. Sí, y menos x más 1. Sí, está ahí. Ahora voy a buscar los del denominador. X a la 4, menos x a la 3, menos x más 1. Aquí puedo factorizarlos por agrupación. Entonces sería x a la 4 menos x a la 3 más el menos x más el 1. En estos dos primeros puedo sacar a factor común al x a la 3. 4 menos 3 es 1. X a la 3 entre x a la 3 me da 1. Y puedo sacar un menos a factor común en el paréntesis. Y entonces aquí me va dando x menos 1. Aquí recuerden que uno factoriza los que son iguales, ¿verdad? X menos 1 será igual a ambos lados. Y aquí hay que recordar que hay un número 1. De tal manera que cuando yo lo factorizo me queda un x a la 3 menos 1. Pero x a la 3 menos 1 a su vez es factorizable por la diferencia de cubos. Entonces sería x menos 1. Este primer factor, la factorización de x a la 3 menos 1 sería un x menos 1 por un x al cuadrado más 1 por x más el 1 al cuadrado. Entonces, esas son la factorización del denominador. 2x menos 1 seguidos y x al cuadrado más x más 1. Y noten que aquí hay dos factores que se van inmediatamente. Estos dos de acá.
la diferencia que hay entre este factor menos x más 1 y x menos 1 es un signo. Entonces voy a factorizar en el numerador un signo negativo. Entonces pongo el menos y me interesa la forma de x menos 1. Y después pongo el x más 2. Él no va a tener problema nunca porque suma. Y en el denominador tenía x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Aquí se van estos dos factores iguales, 2x menos 1. Y me va quedando límite cuando x va para 1 y un x más 2 entre un, bueno, menos, ¿verdad? Aquí hay un menos adelante y x al cuadrado más x más 1. Para ver qué está pasando. Y pero cuando hay que entregar los portafolios, no, para el lunes lo habilito y tienen toda la semana hasta el siguiente lunes. ¿Ok? Y ya aquí, en esta sustitución de algebraica, lo que hacemos simplemente es sustituir al número 1 en la x. Me va a quedar menos 1 más 2. En el denominador tengo un 1 al cuadrado, más 1 más 1. 2 más 1 son 3. 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, más 1 son 3. Y menos 3 entre 3 es menos 1. 3 entre 3 es 1, más entre menos es menos. Y paré de contar. Ya tenemos el ejercicio con el límite calculado. No. Y ya se los paso. .11. Límite cuando x va para 1 de x a la 4 menos 1 entre raíz cúbica de x menos 1. Aquí hay que racionalizar al denominador. Vean que estamos ante una raíz cúbica. Aquí esto va a funcionar con la diferencia de cubos. A la 3 menos b a la 3. Me factoriza o me racionaliza como un a menos b por un a cuadrado más un a por b más un b cuadrado. Entonces aquí vamos a tener un raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x por un 1 más un 1 al cuadrado. Si yo hago eso, voy a obtener por resultado un raíz cúbica de x a la 3 menos un 1 a la 3.
que es lo que yo ando buscando, ¿verdad? Eliminar la raíz cúbica de x. En cambio, el numerador, que es x a la 4, menos 1, lo voy a ver al cuadrado, menos 1 al cuadrado, sería x al cuadrado menos 1. Entonces esto me factoriza como un x al cuadrado menos 1 por un x al cuadrado más 1. Y esto a su vez es otra diferencia de cuadrados que me factoriza como un x menos 1 por un x más 1 por un x al cuadrado más 1. Entonces en el numerador tengo el límite cuando x tiende a 1. Y en el numerador tengo un x menos 1 por un x más 1 por un x al cuadrado más 1. En el denominador tengo entonces que multiplicar la raíz cúbica de x menos 1 por todo el paréntesis grande, que es raíz cúbica de x al cuadrado más la raíz cúbica de x por el número 1 más el 1 al cuadrado. Y aquí arriba es lo mismo. Raíz cúbica de x al cuadrado más la raíz cúbica de x por el 1 más el 1 al cuadrado. Entonces aquí tenemos límite cuando x va para 1. Y en el numerador tengo x menos 1 por x más 1 por x al cuadrado más 1. Y aquí tenemos raíz cúbica de un x al cuadrado más la raíz cúbica de x más el 1 entre la raíz cúbica de x a la 3 menos el 1 a la 3, porque eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Que los dos paréntesis juntos, este paréntesis con este paréntesis, me diera el resultado de la fórmula notable ya simplificada, que es la raíz cúbica de x a la 3 menos 1 a la 3. Entonces, teniendo eso presente, voy a tener en el numerador límite, cuando x va para 1, del x más 1, no, del x menos 1, por el x más 1, por el x al cuadrado más 1, y el paréntesis ordenado, ¿verdad? El grande, raíz cúbica de x a la 2, más raíz cúbica de x. Esto lo voy a tener que hacer en el renglón que sigue, porque aquí no ocupo. Sería el límite cuando x va para 1, de un x menos 1, por un x más 1, por un x cuadrado más 1, por raíz cúbica de un x al cuadrado, más raíz cúbica de x, más 1. Y en el denominador me está dando la forma simplificada, la raíz cúbica se muere y me queda x menos 1, que era lo que uno andaba buscando, que este factor x menos 1 fuera el que simplificara. Me han simplificado, entonces ahora tengo el cálculo del límite cuando x va para 1, de la expresión x más 1 por x cuadrado más 1
por la raíz cúbica de un x al cuadrado más una raíz cúbica de x más el 1. Esto va a ser 1 más 1 por 1 al cuadrado más 1 por raíz cúbica de un 1 al cuadrado más raíz cúbica de 1 más 1. Entonces aquí serían 2. 1 a la 2 es 1, por más 1 son 2. Y aquí todos estos son 1. 1 más 1 más 1 son 3. 2 por 2, 4 por 3 son 12. Ese sería el resultado de esta racionalización en el límite. Y el resultado simplemente son 12. Entonces, es la solución del ejemplo 2.11. Se los paso. Vamos a ver el del ejemplo 2.12. Entonces, en este ejemplo 2.12 hay que tener un poquito cuidado, porque ya ahora no solamente factorizar y racionalizar, sino que vamos a tener presente el siguiente tema que vimos en intracálculo, que fue el valor absoluto de x. El valor absoluto de x es x si x es mayor o igual a 0, y menos x si x es menor que 0. Entonces aquí tenemos que sería el cálculo del valor absoluto de 1 menos x. 1 menos x es 1 menos x si 1 menos x mayor o igual a 0. Y menos 1 menos x si 1 menos x menor que 0. Para ver qué número es el x que me hace eso, entonces uno nada más despeja el 1 menos x. En el caso de mayor o igual a 0, paso a sumar la x. Y serían los x menores que 1. En el caso del 1 menos x menor que 0, paso a sumar el x, son los x mayores que 1. Entonces la pregunta del millón de pesos. Aquí está el número 1. Vean que el límite con el que se calcula es con el número 3. La pregunta del millón de pesos, ¿ese número 3 es un número mayor que 1? Sí. Entonces el valor absoluto toma esta forma de acá. Menos 1 menos x. Porque esa es la forma que le corresponde en esa sección. Y ya ahora sí podemos sustituir. Podemos sustituir aquí las cosas. Aquí me queda, entonces, límite cuando x tiende a 3.
Arriba es un 2. 2 entre 2 es 1, me queda el X. 6 entre 2 son 3. Y en el denominador tengo el 2 menos y en la otra expresión, menos 1 menos X. De tal manera que 2 menos seguidos se me convierten en más. Entonces aquí voy a tener el límite cuando X tiende a 3 de un 2 por X menos 3. Y en el denominador tengo 2 más, como es un más, entonces 1 menos X. 2 más 1 son 3. Aquí en el denominador, sumando estos dos. Y vamos a tener entonces límite cuando X va para 3 de un 2 por X menos 3. Y en el denominador tenemos un 3 menos X. Entonces resulta que esto y esto casi son del mismo signo. La única diferencia es un menos. Como los menos no pueden quedar en el denominador, lo vamos a factorizar en el numerador. Límite cuando X tiende a 3. Bueno, no es que no queden de quedar, es que estáticamente se ven feos en el denominador. Entonces, menos 2, 3 menos X, y en el denominador 3 menos X. Y aquí factoriza, simplifica el factor 3 menos X. Entonces, simplemente hace el cálculo del límite cuando X va para 3, de menos 2, y el límite de una constante es la misma constante. Y tenemos la solución del límite. Este límite da menos 2. ¿Ok? Vamos a guardarlo y pasárselos. Listo. Vamos a ver si hay algún otro ejercicio ahí. Se fue el 2.12. Así mira el 2.13, que es también con valores absolutos. Aquí volvemos a la historia del que es el valor absoluto. Valor absoluto de X más 1. Y ahora sí con la definición fresquita sería X más 1. Si X más 1 es mayor o igual a 0. Y menos X más 1. Si X más 1 es menor que 0. Y la otra es 3X más 1 es igual a 3X más 1. Si 3X más 1 mayor o igual a 0. Y menos 3X más 1. Si 3X más 1 es menor que 0. Entonces aquí en esta parte pasando a restar el 1. Y pasando a restar el 1. En esta parte tenemos el despeje 3X mayor o igual a menos 1. X mayor o igual a menos 1/3. Y en esta otra cosa sería X menor que menos 1/3. Ok, entonces lo que hay que ver es con respecto a cuál valor absoluto, el menos 1. Entonces el límite es con respecto a menos 1. Menos 1, pero están pidiéndolo por la derecha. Entonces menos 1 por la derecha es esto, los mayores que menos 1. Ese valor absoluto toma la forma X más 1. Y hay que ver el otro valor absoluto que está ahí de por medio.
que está con -1/3, pero -1/3 está a la derecha de -1. Wow, ahí ese entra en conflicto. Lo toman como el negativo. Qué interesante. Sí, Profe, pero es interesante, les voy a decir por qué. Porque el -1/3 va a tener dos partes, pero estamos en la parte de -1 por la derecha. Y -1 por la derecha es la parte más cercana a -1. Y en la parte más cercana a -1 en realidad es -1/3 por la izquierda. En esta sección es -1/3 por la izquierda. Por la izquierda son los menores. Por eso es que toma la parte negativa. Por eso es que ese valor absoluto se transforma en -3x más 1. Es interesante porque aun cuando -1/3 debiera tener una parte derecha y una parte izquierda, en realidad el límite no es con respecto a -1/3, sino con respecto a -1 por la derecha. Por eso es que se toma la parte izquierda de -1/3, que es la parte más cercana a -1. Entonces ese valor absoluto toma la forma x más 1. Ese no tiene ningún problema. Y pues x al cuadrado menos, y el otro toma la forma menos 3x más 1. Para cumplir con la idea de que dos menos seguidos se convierten en más. Entonces abajo en el denominador voy a resolver una cuadrática. Y entonces resolvemos la idea de que tengo un 2x al cuadrado más 3x más 1. Aquí factorizando serían 2x por x. Y en el caso del 1 sería 1 por 1. Multiplicando en cruz tendríamos 2x y x por 1. X, la suma de ellas me da 3x. Entonces factoriza como un 2x más 1 por un x más 1. Entonces aquí tengo en el numerador siempre la forma x más 1. Pero en el denominador tengo la forma 2x más 1 por x más 1. Entre paréntesis antes de tiempo. De tal manera que es el mismo factor en el numerador y en el denominador. Eso me da límite. Cuando x tiende a 1 a menos 1 por la derecha, de un 1 entre un 2x más 1. Sustituyendo la x por el número menos 1, queda 2 por menos 1, más 1. Entonces quedaría 1 entre menos 2, más 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Menos 1 entre menos 1 es menos 1. Y para de contar. Ahí tenemos ya el límite calculado. Este sería el ejemplo 2.13. Ya los voy a pasar.
Ejemplo 2.14. Volvemos, aquí volvemos con la idea del valor absoluto. Valor absoluto de x menos 2 va a ser x menos 2 si x menos 2 es mayor o igual a 0. Y menos x menos 2 si x menos 2 es menor que 0. Pasando a sumar el 2, entonces sería x mayor o igual a 2. Pasando a sumar el 2 sería x menores que 2. Entonces en esta sección son los 2 por la derecha y en esta sección son los 2 por la izquierda. Teniendo presente eso y que el valor absoluto está evaluado en el punto problemático del valor absoluto, el límite, aquí sí tengo que hacer el cálculo de los límites. Tengo que calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x al cubo menos 8 entre el valor absoluto de x menos 2 y el límite lateral derecho de x al cubo menos 8 entre el valor absoluto del x menos 2. Ahora bien, el numerador sí tengo que factorizarlo también. X a la 3 menos 8 se factoriza como una diferencia de cubos, con un x a la 3 y un 2 a la 3. La raíz cúbica de 8 son 2. Entonces aquí me queda como un x menos 2 por un x al cuadrado más un x por 2 más un 2 a la 2. El paréntesis grande, si acomodadito, me quedaría x al cuadrado más 2x más 4. Entonces aquí tenemos límite cuando x va para 2 por la izquierda. Arriba queda un x menos 2 por un x al cuadrado más 2x más 4. Y en el denominador, el valor absoluto de x menos 2 sería menos x menos 2. Entonces aquí los x menos 2 simplifican. Y este menos lo tengo que subir, que se va a ver muy feo en el denominador. Entonces me queda límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de menos. Y tengo el paréntesis x al cuadrado más 2x más 4. Que en dado caso sería menos un 2 a la 2. Más un 2 por 2 más 4. Estos serían 12. 2 a la 2, 4. 2 por 2, 4. 4, 4, 8. Y 4 son 12. El resultado límite lateral izquierdo es menos 12. Hay que comprobar el límite lateral derecho. Entonces me queda límite cuando x va para 2 por la derecha y queda la misma expresión esa, x menos 2 para el numerador, x al cuadrado más 2x más 4. Pero en el denominador me queda solamente el x menos 2. Entonces vean que estos dos simplifican, los x menos 2. Y me va a quedar límite cuando x va para 2 por la derecha de un x al cuadrado más 2x más 4. Y esto va a ser un 2 a la 2 más un 2 por 2 más 4. Y estos son 12, pero positivos. Vean que los dos límites laterales son distintos por el signo. El resultado es casi que el mismo. Entonces aquí decimos que este límite no existe. La respuesta, el límite cuando x tiende a 2 de x a la 3 menos 8 entre valor absoluto de x menos 2 simplemente no existe. Y para de contar. Ya guardo la imagen, ya se los paso. Ok, si los guardo.
Listo. Vamos a revisar si hay un 2.15. No. Vamos para cálculo de límites indeterminados. Pues vamos a ver la parte teórica de los límites indeterminados. Dice así. Cálculo de límites trigonométricos indeterminados. Si trabajamos límites de funciones trigonométricas, el proceso de evaluación es similar al aplicado hasta este momento. Se evalúa directamente por sustitución directa, siempre y cuando no se indefina la función de interés en el valor de tendencia, o bien se simplifica el criterio de esta función por medio de la factorización, racionalización o aplicación de identidades trigonométricas básicas. Se debe considerar algunos límites elementales, tales como el límite cuando x tiende a 0, del sen de kx entre x igual a k, con k constante, límite cuando x va para 0, de la tan de kx entre x igual a k, con k constante, o el límite cuando x va para 0 de 1 menos coseno de x entre x, límite cuando x va para 0 de coseno de kx menos 1 entre x igual a 0 con k constante. O sea, hay que tener presente estos límites para calcular estos límites de acá. Y también hay que tener presente todas las identidades trigonométricas. Entonces, no sé si quieren que los hagamos acá, nos vamos a la pizarra para irlos haciendo paso a paso, desmenuzando todo. Pizarra. Pizarra, ok. Entonces vamos a irnos a la pizarra. Ahí ya me van a hacer el ejemplo 2.15. Entonces aquí tenemos límite. Cuando x tiende a pi de un secante de x, c cuadrado es, no, c cuadrado más 1. Ah, no, c cuadrado más 1 no lo puedo. No, ese no se puede, a veces lo que se hace es sustitución directa. De x más 1. Aquí sería el límite cuando x tiende a pi de secante de x, secante de pi, entre el c cuadrado de pi más 1. No puedo calcular la secante en la calculadora, pero yo sé que secante es 1 entre el coseno. En el caso del coseno de pi, eso es menos 1. 1 entre menos 1 es menos 1. Entonces aquí simplemente vamos a tener el límite cuando x va para pi. En el numerador es menos 1. El seno de pi es 0. Si lo elevo al cuadrado, 0 al cuadrado, que sigue siendo 0. Entonces sería un 0 más 1. El resultado es menos 1 entre 1, que es menos 1. Y para de contar. No había ningún límite así directo para calcular. Con sustitución. Este es el 2.15. Ya se los paso ahí al chat para que vean la solución y la tengan a mano y la corroboren. Ok, vamos a buscar el otro. Dos punto 16.
2.16 dice el límite cuando aquí va para 0, seno cuadrado de x entre 1 menos coseno de x. Aquí andamos buscando una de las formas del proceso de identidades. Sí, son identidades porque no puedo utilizar los valores límites directos. Entonces vamos a desmenuzar el asunto. Seno cuadrado de x por identidad en intro de cálculo es 1 menos coseno al cuadrado. Y 1 menos coseno al cuadrado lo puedo ver como una diferencia de cuadrados, con 1 al cuadrado y coseno al cuadrado. Entonces me va a factorizar como 1 menos coseno por 1 más coseno. Esa idea la sustituyo acá, límite cuando x va para 0, de 1 menos coseno por 1 más coseno. Y en el denominador tengo la forma 1 menos coseno. Y vean qué bonito, los dos términos simplifican. Y me queda el límite cuando x va para 0 de 1 más coseno. No. Y sustituyendo la x por el 0. Y el coseno de 0 es 1. Y 1 más 1 son 2. Y tengo ya listo el valor de ese límite. Es el número 2. Este es el 2.16. El 2.17. Es aquí una nueva. Calcula el límite que se le presenta. El límite cuando x va para 0, 2 seno cuadrado. 2 seno al cuadrado de x entre x coseno de x más 1. Aquí nuevamente vamos a partir del hecho de que el seno cuadrado lo vamos a ver como 1 menos coseno al cuadrado. Elevando al cuadrado, entonces tendremos la expresión 1 menos coseno por 1 más coseno. Entonces en el numerador tengo cuando x va para 0, de 2 por, y tenemos los paréntesis, 1 menos coseno por 1 más coseno. Y abajo tengo x por 1 más coseno. Aquí se cancelan los 1 más cosenos. Y tenemos límite cuando x va para 0 de 2 por 1 menos coseno. Y en el denominador me queda el x. Aquí tengo esta forma de límite general. Tengo al 2 por el límite cuando x va para 0 de 1 menos coseno de x entre x. Este límite es 0. Este límite de acá
por las formulillas que están al inicio de la teoría es 0. Entonces tenemos que simplemente es un 2 por 0. Y 2 por 0 es 2. 2 por 0 son 0, perdón, 2 por 0 es 0. Estoy cambiando la teoría matemática, 2 por 0 son 0. Para contar. Y ya se lo voy a pasar ahí, el 2.17. Que ya a esta hora yo pasaría lista, entonces nada más voy a pasar a ponerles el presente a ustedes. Mm. Ok. Una pregunta. Yo a ustedes les di clases en semana 2. Profe, no, fue que usted la había pospuesto. Creo que no, profe. Y en semana 3 les di clases. Tampoco creo. Ah, no, sí, en semana 3, sí. Uy, me Ah, parece. creo que en semana 3 sí, pero creo En que semana hubieron 4 no, problemas de porque fue conexión. el desmadre ¿cómo es que se llama? El internet. Pero en semana 3 sí les di clases, ¿verdad? Sí, profe, pero fue que se están quitando los puntos a usted, entonces como que llegó tarde a la... Como que estuvimos como 1 hora y media de clase, o 2 horas creo. Oh, wow. En semana 3 sí está, entonces. Sí es cierto. Ahí está semana 3, la que queda pendiente semana 4. Ok. Excelente. El 2.17 fue el que acabamos de hacer. 2.18. Aunque no sé si
Más bien paramos un momentito y hacemos una tomada de café, porque en realidad yo creí que me iba a poder ir directo, pero no, me está haciendo falta el café de la tarde. No sé qué les parece a ustedes si paramos un momentito y tomamos el café. Está bien, profe. Ok, Profe, sí, me parece genial. sí, paremos esta cosa y nos vamos a tomar café.